esta noche tenemos un tema bien interesante para todos y todas. Y bueno, pues bienvenidos a su jueves farmacéutico. Muy buenas noches a todos. Les enviamos un saludo desde el Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria en la ciudad de Medellín, una delegación muy importante financiado por el colegio, hace presencia hoy en este evento. Y bueno, pues acá vamos a tener ya, Lais, estás conectado, ok. Por favor, Erika y Mauricio, me abren micrófonos y colocamos la presentación. Erika. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien ustedes. Qué bueno. Mauricio, ¿está también ya conectado? Sí, muy buenas noches a todos. Nos disculpamos Muy de bien. antemano que la cámara, no sé qué pasó, estaba funcionando y en algún momento se salió y ya no volvió a conectarse. Pero de todas formas, buenas noches a todos y esperando No te poder compartir con preocupes. ustedes una muy buena información para el día de hoy. Bueno, muy buenas noches a todos, apreciados colegas, bienvenidos a sus jueves farmacéutico. Se detuvo el audio. Ya cerraste el micrófono. Creo que se desconectó, ya volverá a entrar. Ah, ok, ok. Bueno, en este caso yo aprovecho este espacio un momento también para darles a todos un cordial saludo en nombre del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y muy especialmente de parte de la Mesa Directiva Nacional de la cual hago parte. Mi nombre es María Juliana Cruz, yo soy la secretaria nacional y les doy este saludo en nombre de nuestro presidente César Moreno, que el día de hoy por otros compromisos pues no nos pudo acompañar. Entonces, es un honor para mí acompañarlos en esta nueva edición de Jueves Farmacéutico, este espacio académico que venimos ya forjando hace 6 años, que fortalece el diálogo entre nuestra profesión y otros grandes desafíos sociales de nuestro tiempo. Y en ese sentido, pues hoy tenemos un tema de mucha relevancia, que es la aplicación del enfoque étnico en el sector farmacéutico. Hablar de salud, acceso, atención y bienestar implica reconocer la diversidad de saberes, de culturas, de territorios e identidades que conforman nuestro país. Y nosotros como profesionales del sector farmacéutico tenemos pues esa responsabilidad de comprender que la ciencia y la práctica sanitaria no pueden desarrollarse de manera aislada en contextos sociales y culturales. Por esto es importante incorporar este enfoque étnico, que no es solamente un acto de inclusión, es una necesidad para construir respuestas más justas, pertinentes y efectivas en salud. Desde el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia reafirmamos este compromiso con una formación integral, la actualización permanente de todos nuestros colegas y la promoción de espacios como este que también nos ayudan a impulsar una visión más humana, interdisciplinaria y transformadora de nuestra profesión. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas, Erika Castillo Villegas y Mauricio Baena, así como a nuestra moderadora de siempre, Yasmin Prieto, por aportar con su conocimiento y la experiencia en esta conversación. Igualmente, extendemos un reconocimiento a nuestra queridísima Unidad Regional Valle del Cauca, que organiza este evento semana tras semana y nos tiene aquí siempre actualizándonos. Entonces, los invitamos a todos también a participar activamente, a reflexionar y aprovechar este valioso espacio de aprendizaje. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Excelente, María Juliana. María Juliana, como les mencionaba, es nuestra secretaria nacional
del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos y bueno, en el nombre, como ella le mencionaba, de Mesa Directiva Nacional ha dado el saludo de bienvenida. Ahora le cedo la palabra a la doctora Daisy Navarro, presidenta de la Unidad Regional Valle, para que dé el saludo protocolario a nombre de la regional. Daisy, por favor. Buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan, sillas? Sí, señora, adelante, por favor. Bueno, agradecemos nuevamente a todos unirse a este espacio que nos colabora también a todos en fortalecer cada uno de nuestros conocimientos y un espacio de formación continuada, pues efectivamente para cada uno de nosotros profesionales y que tratamos siempre de abarcar grandes temas de interés para cada, en todo nuestro gremio. En este momento también a la doctora Erika y al doctor Manuel. Muchas gracias por también participar en este evento y de verdad agradecemos como siempre a todos la voluntad por integrarse en este espacio y de verdad bienvenidos. No quiero retrasar más para poder avanzar y respetar el tiempo de la conexión en cada uno de ustedes. Gracias, Yasa, también a ti por estar aquí firme en estos jueves farmacéuticos y que cada día pues vamos desplegando más hacia nuestra querida profesión. Gracias. Muchísimas gracias, Day. Un placer contribuir al fortalecimiento de nuestras habilidades y competencias eh, desde nuestra unidad regional Valle. Entonces, pues, señores, esta noche tenemos el panel aplicación del enfoque étnico en el sector farmacéutico. Tenemos dos conferencistas con la que rompemos un poco el esquema que hemos venido trabajando, pero les insisto, es sumamente necesario trabajar en equipos multidisciplinarios y poder entender aplicar estas herramientas que en el día de hoy este par de profesionales que son un lujo y un honor que nos tengamos acá, como tiene que ver la doctora Erika Castrillón Villegas. Ella es antropóloga, psicóloga y especialista en gestión psicosocial, candidata a magíster en educación y derechos humanos, posee trayectoria destacada en investigación etnográfica e intervención social con enfoque diferencial. Y Mauricio Baena Giraldo, él es politólogo y gestor de movilización social de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con amplia experiencia en docencia de ciencias políticas y económicas y en la coordinación de procesos de intervención y pedagogía social. Es decir, que hoy tenemos un par de conferencistas que están sumamente cualificados a nivel científico, técnico, intelectual, académico, pero que sobre todo son unas personas que saben cómo implementar este tema del enfoque diferencial y en especial lo que tiene que ver con el enfoque étnico. Un tema muy importante que hoy en día forma parte de lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial que se está implementando en diferentes empresas y que tiene muchas ventajas. Entonces, la metodología del día de hoy, nuestros panelistas van a hacer una presentación inicial. Cuando ellos terminen, vamos a tener 3 preguntas orientadoras que les estaré formulando y luego estaremos abriendo micrófonos para que los que estén interesados levanten la manito en la plataforma de Zoom y hagan la pregunta que consideren pertinente o también la pueden escribir en el chat. Entonces, sin más preámbulo, doctora Erika, por favor, puede compartir la presentación. Doctora Erika. Entonces, bienvenidos. Desaparece Adelante, doctora. Sí, señora, ahí la estamos observando. Puede colocar la pantalla completa, por favor. ahí ya les aparece completa. En estos momentos no.
Doctora Erika, no estamos viendo la presentación. ¿No se ve la presentación? No, Ahí la están viendo. no, señor. No están compartiendo. Ah, ya no está compartiendo. Espera un momentito. Tiene que darle compartir donde está la flechita hacia arriba, en el cuadrito, ok. Ahí ya. Ahí ya. ¿Se ve completa? No, no se ve, no están No. compartiendo. Volvió a salirse de la... Bueno, ahí... Puede darle nuevamente, ahora está, ok. Bueno, Puede colocar la pantalla, pantalla completa. si le pongo la pantalla completa, dices que se nos sale de la presentación. Ok, bueno, entonces adelante, por favor. Listo. Adelante, por favor. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. El día de hoy la idea es que tengamos una conversación amplia sobre la inferencia que tiene el modelo de enfoque diferencial de derechos en el sistema de salud pública en Colombia. Específicamente hablando de la parte del enfoque que tiene que ver con lo étnico. Esto de acuerdo a que el año pasado, en septiembre del año pasado, el Ministerio de Salud eh, sacó una resolución, la 1809 del 2025, donde organiza los requisitos de operación y de financiamiento de los gestores farmacéuticos y los operadores logísticos de tecnologías de salud, ¿cierto? Por allá en el artículo 9 de esa resolución, específicamente hablando, se habla de los grupos indígenas. Entonces, lo que hace la resolución es que todo el sistema y los operadores del sistema tengan que abocarse a aplicar el modelo de enfoque diferencial de derechos para que las brechas de accesibilidad de las comunidades étnicas, específicamente hablando de las comunidades indígenas, que es de lo que el artículo 9 habla, puedan acceder al sistema de salud sin las problemáticas que se presentan normalmente o disminuir esas problemáticas. Bueno, como todo este preámbulo del que nos estaba hablando Mauricio tiene unos antecedentes, digamos, un poco históricos en nuestro país y están sustentados en lo que habla el modelo de enfoque diferencial de derechos. Cuando hablamos entonces del modelo de enfoque diferencial de derechos, debemos de tener en cuenta que esta es como una guía o una perspectiva de análisis desde las ciencias sociales, pero enfocada en la garantía de derechos. Y ya cuando hablamos del enfoque en la garantía de derechos es desde las diferentes áreas, porque el modelo de enfoque diferencial de derechos entonces también busca establecer políticas públicas. ¿Sí me escuchan? Eso le iba a pedir, por favor, pueden levantar un poquito más la voz o acercarse un poco más al micrófono. Ustedes disculpen. Sí, señora. Bueno, entonces se busca en todas las áreas generar políticas públicas para poder generar ciertas estrategias que cumplan con el ejercicio de derechos desde las libertades y las condiciones desde los términos de la igualdad, porque digamos en términos de derechos, pues todos somos seres iguales, pero al momento de acceder a estos, entonces hay unas diversidades y unas situaciones que nos hacen sujetos distintos. Este modelo de enfoque diferencial tiene un fundamento pues filosófico que se sustenta en el artículo 13 de la Constitución Política, y digamos que desde más o menos esta fecha del año 91 con la Constitución Política
se empieza a hablar en Colombia del acceso de derechos desde una perspectiva diferencial. Bueno, dentro de lo que es el marco normativo que tiene que ver con el modelo de enfoque diferencial en la legislación colombiana, debemos partir primero de lo que la Constitución como tal nos dice. En el artículo 7 se reconoce la diversidad étnica, ¿cierto? En el artículo 13 se reconoce el derecho a la igualdad y la protección especial de los derechos iguales entre todos, ¿cierto? De los derechos fundamentales. Además de eso, en el 2015, en el artículo 49 de la Constitución, se hizo una modificación vía ley estatutaria, que es la ley 1751, que es la ley estatutaria de salud. Antes del 2015 y desde 1991, la salud en Colombia aparecía no como un derecho fundamental, sino como un servicio público, ¿cierto? En el 2015 se hace la ley estatutaria de salud y en esa ley se reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental y se integra ese articulado en la Constitución en el artículo 49, dándole carácter de derecho fundamental a la salud, pero conservando ese carácter de servicio público para que el sistema pueda ofertar esos servicios de salud a través de los privados. Si no, no se pudiese hacer por normatividad, ¿cierto? ¿En qué otras normas se sustenta el enfoque diferencial de derechos? Lo principal es la ley 1448 del 2011 o la ley de víctimas. Esta ley que establece el principio del enfoque diferencial para la atención, la asistencia y la reparación integral de las víctimas del conflicto, pero esos principios de la norma permiten que se puedan aplicar no solamente a víctimas del conflicto, sino a todas las poblaciones o los sectores poblacionales que hacen parte de las características del enfoque diferencial o de los diferentes modelos que hay dentro del modelo en general, ¿cierto? La ley 1618 del 2013, que es una ley que garantiza el pleno ejercicio de los derechos y libertades individuales de las personas con discapacidad o movilidad reducida o algún otro tipo de situación discapacitante, ¿cierto? Aquí en Colombia se debe legislar sobre todo, ¿cierto? Es uno de los países donde más normatividad hay en el mundo, porque es la tradición jurídica que tenemos. Si no está expresado en la ley, entonces no lo hacemos. Entonces, esta ley del 2013 obligó a reconocer que las personas con discapacidad tienen el derecho de ejercer sus plenas libertades y derechos fundamentales. Eso dentro del marco que la ley de víctimas ya había establecido como principios de enfoque diferencial. Y llegamos al 2023, donde se crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, ¿sí? Que es como la expresión institucional y burocrática de lo que el modelo de enfoque diferencial debe llegar a ser para poder cumplir con los objetivos de un Estado social y democrático de derechos. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta las sentencias sobre el sistema de salud de la Corte Constitucional, especialmente hablando la sentencia de tutela 760 del 2008, que fue la primera sentencia que saca Corte Constitucional diciéndole al Estado colombiano cuáles son esos puntos de el sistema general de salud que deben ser atendidos con prioridad para que se disminuyan las brechas de atención. Eso por la lluvia de tutelas que hubo a raíz de la promulgación de la ley 100 y el cambio del sistema de salud colombiano. Bueno, como les decía ahorita, el modelo de enfoque diferencial de derechos se sustenta entonces en
promulgar o buscar que estas inequidades sociales logren pues como subsanarse, o sobre todo que al momento de una atención, bien sea desde salud, bien sea educativa o desde las diferentes instancias estatales, puedan generarse sin asuntos de prejuicios, sin imaginarios pues como con sesgos. Entonces, el modelo también se sustenta en esa búsqueda de cuáles son esas características que tienen los sujetos. Cuando hablamos de sujetos dentro de lo social, no solamente se connota a lo individual, sino también a los sujetos colectivos, ¿cierto? Por ejemplo, con las comunidades indígenas, que son sujetos colectivos de derechos, y el análisis de esos contextos. ¿Por qué el análisis de esos contextos sociales? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuáles son esas brechas para poder acceder al goce efectivo de los derechos. Entonces, dentro de estas categorías del enfoque diferencial se ha encontrado que hay pues como unos grupos poblacionales que tienen unas altas tasas de vulnerabilidad y de dificultades para acceder a este goce efectivo. Entre ellos, entonces, las categorías que se identifican está género, que es atención a mujeres y niñas. Aquí también entra uno de los objetivos de la OCDE, que es como superar esta brecha de género que tenemos a nivel mundial, sobre todo en los países pues latinoamericanos y asiáticos y africanos. El tema de la atención a la población con diversidad de género y diversidad en las orientaciones sexuales, entonces la población que llamamos LGBTI, curso de vida. Entonces aquí es importante también estas diferentes posibilidades de acceder a este goce de derechos, teniendo en cuenta si son niños, niñas, adolescentes o el adulto mayor. Discapacidad, pues que ahorita también se las enunciaba Mauricio, y ya la parte étnica, donde identificamos entonces la atención diferencial a los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, porque este concepto de comunidades negras, digamos que tiene unas discusiones que en otro momento se pueden hablar, que no es pues como el espacio para abordarlo, pero que digamos que desde el Ministerio del Interior aún se tiene esa connotación de comunidades negras y o afrocolombianas. Aparte están las comunidades raizales, palenqueras y las comunidades rum o gitanos. Bueno, específicamente entonces para hablar de este punto de la categoría étnica, bueno, es importante, y la Constitución Política en el artículo 7 nos señala que en nuestro país es un país rico pues en diversidad étnica, ¿cierto? Y que hay una fundamentación en el reconocimiento a estos pueblos que ahorita les enunciaba. Dentro de los aspectos pues como más relevantes de la diversidad étnica, y que aquí entra pues sobre todo la característica indígena o los pueblos indígenas, se habla de unos aspectos muy relevantes que reconocen a nivel pues del Estado, sobre todo el tema de la importancia de las lenguas ancestrales. Y ya hay unas leyes, pues hay una ley específica que es la 1381 del 2010, donde habla de los planes de salvaguarda para las lenguas nativas o ancestrales. Colombia en este momento pues cuenta con 68 lenguas nativas, hay 65 que son de pueblos indígenas, y las otras 3 son del pueblo palenquero, el pueblo creole y los romaní. Que los romaní pues realmente no son de origen pues colombiano, sino que son pueblos que vienen desde la Europa central y que por motivos de migraciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial se desplazaron a países como Colombia. Pero aún tenemos, por ejemplo, en los Santanderes, acá en Antioquia, por ejemplo, en la zona del sur, de Itagüí, Envigado, contamos aún con compañías o grupos pues de ese pueblo rumaní. Según el DANE, con la última información del censo, en Colombia actualmente personas que se autorreconocen como pertenecientes a pueblos indígenas
Entonces hablan de que hay 115 pueblos y que están pues en los 31 departamentos del país. ¿Qué pasa específicamente con el tema de los pueblos indígenas? Dentro de los pueblos indígenas, entonces se habla de que hay una cosmovisión, de que hay una visión del territorio, que hay una manera concreta de abordar los temas como la educación, los temas como la salud, y dentro de estos planes de salvaguarda que reconoce la Constitución política, se habla de que es fundamental entonces continuar con esa pervivencia de estas prácticas culturales, ¿cierto? No significa que los pueblos, por ejemplo, afrocolombianos, palenqueros o raizales no tengan también su cosmovisión y su arraigo territorial, pero hay aquí un asunto muy importante frente al tema de lo étnico con respecto a lo indígena, y es que Colombia tiene dos jurisdicciones especiales. Una es la Jurisdicción Especial para la Paz y la otra es la Jurisdicción Especial Indígena. Entonces esto le da un reconocimiento eh, ya distinto, ¿cierto?, a los pueblos indígenas, donde entonces ya hablamos de unas autoridades tradicionales, ya hablamos de unas articulaciones concretas, por ejemplo, con el tema de salud, donde desde el año pasado, en 25 de abril del año 2025, la ley 480, empieza a reconocer el sistema propio de salud intercultural. Y lo mismo también cuentan con un sistema de educación propio. ¿Qué sucede también aquí? Es que también es bajarnos como de ese imaginario que tenemos de que las comunidades indígenas solo se quedan allá en sus territorios, en sus resguardos, y que no vienen a las ciudades. Entonces es como si fuéramos dos países distintos, y en realidad lo que se busca con estas sentencias, con estas leyes, es que ellos puedan acceder a sistemas de atención dentro de lo que llamamos la visión occidental y viceversa, porque también nos hemos dado cuenta, pues como en el camino, de que hay asuntos de los pueblos indígenas que son muy valiosos también para las comunidades o los pueblos occidentales, ¿cierto? Dentro de esta esfera de la jurisdicción especial indígena, eh, se habla pues como de tres hitos importantes, y el primero es como el diálogo de saberes, y lo que les decía pues como ahora, frente a esa importancia de integrar esos conocimientos ancestrales y de qué manera también se empiezan como a operar. Eh, un ejemplo que tenemos en el momento es en Valle del Cauca. Hay un hospital que está, por ejemplo, empezando a implementar atención con, con este enfoque diferencial étnico. Entonces tienen parteras, eh, tienen unas salas como específicas para que las mujeres, por ejemplo, que van a dar a luz y que son pues de comunidades indígenas, puedan ir a este hospital, acercarse y tener un servicio como más integral, que no se salga de de su mirada, de su cosmovisión del mundo, pero también que puedan acceder sin, por ejemplo, que aumenten estos índices de mortalidad infantil o de mortalidad de mujeres gestantes, que también sucede con cierta regularidad en los territorios por diversas pues situaciones, como por ejemplo que ellas no acceden a controles prenatales. Entonces, la idea, por ejemplo, de este tipo de leyes eh, es generar mejoras en la atención para ellas, donde se tenga en cuenta esa visión que tienen ellos del mundo. El tema del reconocimiento de los derechos colectivos, donde entonces, como les contaba ahora, es importante tener claro que las comunidades indígenas, dentro del marco de derechos, hablamos de que ellos tienen un reconocimiento de sus derechos culturales y colectivos, y que desde la unidad de atención para las víctimas, por ejemplo, ellos son reconocidos como sujetos de especial protección, pero no de manera individual, es decir, por ejemplo, una situación de desplazamiento forzado, la atención es integral a toda la comunidad, porque lo que atañe a una familia, por ejemplo, de una comunidad, generalmente atañe a toda la comunidad.
Y ya también hay una base pues desde lo internacional, que es desde el convenio 169 de la OIT, y la declaración pues de la ONU sobre los derechos de los pueblos ancestrales. Bueno, dentro de todo el sistema de gestión pública, eh, en la relación con el enfoque diferencial étnico y en el capítulo indígena en específico, el plan de desarrollo nacional ha generado específicamente 3 programas eh, que permiten llevar a mejor término la implementación del enfoque diferencial en el sistema de salud en general, no solamente con los gestores farmacéuticos, sino con todos los operadores del sistema, ¿cierto? El primer, la primera estrategia del sistema de gestión pública de salud, en específico para estas comunidades étnicas, es la estrategia PAIS, que es la política de atención integral en salud, ¿cierto? Y esa política lo que pretende es adaptar el modelo de la ley 100, que es el modelo general, a las particularidades de los territorios y poblaciones étnicas en todo el país. ¿Por qué hacemos énfasis en las comunidades étnicas indígenas? Porque, como les dije al inicio, la idea es que analicemos esa parte de los requisitos de operación de la resolución 1809 en cuanto al enfoque diferencial, y el artículo 9 es específico en hablar de la población indígena, ¿cierto? Entonces, esta política de atención integral en salud lo que pretende es, lo que les decía Erika ahorita, adaptar el modelo del sistema de seguridad social y aseguramiento en Colombia a las particularidades de los saberes propios de cada comunidad. Ejemplo de ello es los efectos adversos que algún medicamento pueda tener con respecto a las medicinas, porque son medicinas que los indígenas consumen en sus comunidades. ¿Cuál es el canal de atención de ellos? Por lo general, primero van donde su Ujai, o Jaibaná, que es el médico ancestral, ¿sí? Él hace su revisión normal, por lo general les va a mandar a tomarse unos baños y unas hierbas, ¿sí? Pero si la enfermedad persiste, por lo general los jaibanas lo que hacen es decirle a su paciente, vaya donde el médico blanco, ¿sí? ¿Qué pasa con el médico blanco? El médico blanco no puede desconocer que esta persona viene de una comunidad indígena eh, con unos sistemas de, de medicación propios, que si usted no tiene en cuenta eso y le medica cualquier vaina que vaya a generar un efecto adverso, pueda inferir de manera negativa en la salud de ese paciente. Por eso hay que tener esas estrategias de lo intercultural, ¿sí? De lo intersectorial. ¿Sí? La otra estrategia se llama RAIS, que son las redes integrales e integradas de servicios de salud o de atención en servicios de salud. Esas redes tienen que trabajar tal cual la normatividad nos está pidiendo, es decir, trabaje en red. No se olvide que usted está trabajando para seres humanos y los servicios, tecnologías y todo lo que usted presta es para seres humanos. Entonces lo natural sería conversemos entre humanos para poder que las políticas de atención y eh, el acceso al sistema de salud sea eficiente y efectivo, y no seguir tratando las comunidades étnicas como si fuesen, no sé, niños
niños pequeños que no tienen capacidad de decisión, ¿cierto? Dejar de tomar decisiones nosotros, la población mayoritaria, sobre esas minorías. De eso se trata las redes integrales e integradas, ¿cierto? Y por último está el SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, ¿sí? Ya Erika les habló de las particularidades de ese sistema. ¿Cuál es la idea? La idea es que el modelo actual del sistema de salud se debe adaptar al modelo de enfoque diferencial. Esto parecería que estuvieran metiendo la reforma a la salud por de a poquitos, por los laditos, pero realmente es una exigencia que la Corte Constitucional viene haciendo desde el año 2008 y constantemente a través de sus sentencias o exigencias al Estado colombiano de que hay que modificar el sistema de salud porque el sistema de salud no permite un acceso efectivo a ese derecho, a gozar de ese derecho, ¿sí? Esos, esas noticias que han salido últimamente sobre el acceso a los medicamentos, la supuesta escasez de algunos medicamentos, tiene que ver con esas fallas del sistema que no se han corregido y que se pueden corregir a través del trabajo colaborativo. ¿Entre quienes? Usuarios del sistema y operadores del sistema. Que de eso se trata la garantía del acceso, la eliminación de barreras. Se me fue de dónde iba por aquí. Listo. Bueno. La resolución 1809 de 2025, que es lo que nos convoca. En un contexto muy general, la resolución regula la integración de los servicios de salud, ¿cierto? Porque está dándote cuáles son los requisitos de operación y financieros que vos debes tener para que tu unidad de atención pueda operar en Colombia, ¿cierto? El artículo 9 de esta resolución habla de los canales de atención y protección al usuario. Así se titula el artículo, canales de atención y protección al usuario. Tiene 9 parágrafos o 9 subíndices, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos claves de ese artículo? Lo primero es que nos permite, nos exige, ¿sí? Porque es una resolución que exige, nos exige adecuar socioculturalmente nuestros protocolos de atención, ¿sí? Fomentar la participación de los usuarios en su proceso de sanación. Por eso dice, fomenta la articulación entre los médicos occidentales y sabedores ancestrales, porque no podemos, o la norma nos dice que no podemos rechazar esos saberes ancestrales que les funcionan a ellos y realmente se alivian de sus dolencias, ¿sí? No hay que desconocer esos saberes, porque desconocerlos es una manera de discriminación y cuando discriminamos estamos poniendo una barrera de acceso al servicio. Y lo otro es hacer un seguimiento diferencial. ¿Qué significa? Que los indicadores que debemos tener a partir de esta adecuación sociocultural los podamos medir periódicamente y que realmente muestren que sí estamos realizando el ejercicio de atención a los usuarios tal cual la norma nos los pide, que la exigencia es no más barreras de acceso a cualquier comunidad en Colombia. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué el artículo 9 habla específicamente de comunidades indígenas? Porque históricamente son los que más se han visto vulnerados en el acceso al servicio de salud en Colombia, sobre todo por las barreras lingüísticas. ¿Listo? Entonces,
El inciso 9.1, ¿qué nos dice? Que todos los canales de contacto y comunicación de gestores farmacéuticos y operadores logísticos deben tener tres características principales. Pues, ¿cuáles son los canales de contacto y comunicación? La página web, la aplicación, los chatbots, los chatbox y todo el sistema PQRS, incluidos WhatsApp y líneas telefónicas, ¿cierto? ¿Qué nos dice la norma? Vea, esos canales de contacto deben ser gratuitos, eficientes, intuitivos y ágiles para el usuario. ¿Qué quiere decir eso? Ser innovadores. ¿Sí? Ser innovadores. Lo otro es que los medios de lectura en línea para personas con discapacidad visual y auditiva deben estar solucionados. Si una persona con discapacidad visual entra a tus medios de lectura en línea, es decir, a tu página web, a tu aplicación, etcétera, debe tener la capacidad de recibir la información que necesita. Lo mismo una persona con discapacidad auditiva. Y mire que esta exigencia también se relaciona con todo esto que es el enfoque diferencial, porque no solamente es atender a la población indígena, sino a todos los sectores poblacionales que tienen dificultades para acceder eficientemente al sistema de salud. ¿Listo? Y lo otro es, sobre los canales de contacto y comunicación, es que la información debe ser clara. Usted debe decir claramente al usuario la información. Él no se puede quedar con dudas. ¿Sí? Y sobre todo, lo que tiene que ver con tiempos de espera y respuesta en la entrega y dispensación de medicamentos y tecnologías de la salud. Específicamente hablando de ustedes, el sector farmacéutico. ¿Cierto? El artículo 9.3, ¿por qué salto del 9.1 al 9.3? Porque me interesa hacer especial énfasis en el 9.2. ¿Listo? Entonces, el 9.3, ¿qué nos dice? Que las sedes y unidades de atención, que es decir, los lugares donde ustedes dispensan los medicamentos y tecnologías en salud, ¿sí? Deben tener estas características. Primero, deben estar georreferenciados y enlazados a una aplicación de mapas virtuales. Todas las sedes de su empresa deben estar georreferenciadas en Google Maps, en Waze o en cualquiera de esas aplicaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va concatenado con lo que nos decían arriba, es que el sistema debe ser eficiente e intuitivo y ágil. Y pues, ahora las TIC nos permiten esa intuición, esa eficiencia y esa agilidad en el recibo de la información. ¿Qué más nos exige con respecto a sedes y unidades de atención? En que los datos de contacto deben tener una línea telefónica. Que es que nosotros todo lo hacemos por la app. No, debe tener al menos una línea telefónica disponible para los usuarios. ¿Por qué? Porque hay usuarios que no tienen un acceso eficiente a todas las tecnologías de la información y la comunicación. Y solamente comunican vía telefónica. Por ejemplo, las comunidades indígenas que viven en resguardos muy apartados de los centros urbanos. Ellos, por lo general, solo teléfono y WhatsApp. Los que saben manejar un teléfono de esos, porque algunos no lo hacen. Bueno, eso con respecto a las sedes unidades de atención. Y el 9.4 nos dice que es que los indicadores de gestión y los resultados de esas mediciones deben ser publicitadas en la página web con una periodicidad de cada 3 meses. Dice la norma, mínimo cada 3 meses hay que publicitar los resultados de los indicadores de gestión con respecto a la aplicabilidad de este tema, ¿cierto? Ahora,
lo que nos importa, artículo 9, parágrafo 9.2, dice textualmente, disponer de traducción de la información en lenguas indígenas, de acuerdo a las comunidades identificadas a las cuales se les brinde el servicio. Entonces, ojo ahí que la norma es muy específica al hablar de las comunidades indígenas, ¿sí? En derecho, cuando algo está escrito así taxativamente, quiere decir que no da lugar a interpretación, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablar tanto de la población indígena y no de las otras comunidades étnicas? Porque precisamente la norma es expresa en decirnos, ojo con las comunidades indígenas, que esas brechas de acceso deben estar resueltas en cuanto a la accesibilidad en sus lenguas, ¿sí? Les decía Erika ahorita, en Colombia hay alrededor de unas 68 lenguas originarias. Nosotros, según el artículo 9 y ese tema de la adecuación sociocultural, debemos disponer de la información que le damos a cualquier usuario, a cualquiera, blanco, negro, amarillo, rojo, del color que sea, o de la etnia que sea, la información que usted le da a, a una persona de una comunidad indígena, hay que dársela en su lengua. Eso es lo que nos está diciendo la ley hoy en día, ¿sí? Desde septiembre nos está exigiendo eso. Si usted va a atender comunidades indígenas, por favor, la información désela en la lengua de ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no son hispanoparlantes. Y la manera en que ellos entienden el proceso de sanación es diferente al nuestro. Su cosmovisión es diferente. Entonces, por eso hay que hacerlo así. ¿Cierto? En este sentido, es que cobra real relevancia hacer un ejercicio muy juicioso del modelo de enfoque diferencial de derechos. Porque hablando, si yo tengo un usuario que es indígena, ¿sí? Yo ya sé que lo tengo clasificado como indígena, digamos, de la etnia Nutabe, ¿sí? Entonces yo sé que es un Nutabe, pero además esa persona que llegó a mi servicio farmacéutico a solicitar unos medicamentos que el médico le mandó, ¿sí? ¿Sí? El médico que debió haber hecho trazabilidad entre el sabedor ancestral, el médico tradicional y su persona, ¿cierto? Para mandarle los medicamentos que le mandó. Si esa persona tiene otras comorbilidades, entraría dentro de otras categorías de diferenciación en el trato, ¿cierto? Que esta persona es, además de indígena, es transexual, ¿sí? Y, y tiene una discapacidad auditiva. Ahí clasificó dentro de tres de las categorías de enfoque diferencial. Entonces yo lo debo tratar como indígena, como discapacitado y como una persona diversa. Entonces, miren que no se, cuando se aplica el modelo de enfoque diferencial de derechos, no se separa las categorías, sino que se integran de acuerdo a la persona. ¿Qué es lo que nos está diciendo la norma con respecto al sistema de salud? Ojo, hay que ser más humanos en la atención. Tenemos que prestarle atención a la persona, ¿sí? La interseccionalidad. Ese es el concepto, interseccionalidad, que es cuando una persona presenta características de varias categorías del enfoque de diferenciación.
Para concluir, el modelo de enfoque diferencial de derechos no solamente es una obligación legal, es un imperativo ético para cerrar brechas de desigualdad. Y no solamente hablando del sistema de salud, sino en toda la estructura e institucionalidad estatal. Si no aplicamos el modelo, vamos a generar brechas que terminan siendo discriminatorias y victimizantes. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? La población indígena requiere un tratamiento que respete su autonomía y medicina tradicional, especialmente bajo el marco de esta resolución que estamos hablando. ¿Sí? Y la tercera conclusión es que el sistema nacional y las autoridades étnicas deben articularse para tener una efectividad en, aquí dice reparación integral, hablando específicamente de lo que tiene que ver en la solución de esas brechas. ¿Sí? Si no hay articulación entre el sistema nacional y las autoridades étnicas, van a seguir habiendo esas mismas problemáticas que se quieren solucionar con estas políticas. Erika en este momento les va a hablar sobre un estudio de caso de una persona con unas características que tienen que ver con el modelo de enfoque diferencial en el caso de lo étnico y cómo se desarrolló ese caso en específico. Bueno, dentro de mi experiencia profesional, cumple pues como con la atención a niños, niñas y adolescentes indígenas. Entonces, dentro de las situaciones que más convergen el tema de vulneración de derechos en ellos es el acceso a la salud. Y ahí pues lo que hemos venido hablando desde que iniciamos pues como este panel es un asunto de la manera como ellos interpretan el mundo, la manera como ellos ven el cuerpo, ven el territorio, ven la salud, que es lo que llamamos pues desde la antropología la cosmovisión. Y esto genera entonces un entendimiento, una comprensión de las situaciones de salud. Entonces, por ejemplo, para la población embera, la epilepsia no existe, ¿cierto? Ellos lo consideran como un high, que el high para los embera es lo que ellos llaman como una energía o un espíritu maligno, ¿cierto? Que llega a afectar. Entonces, la epilepsia es un high que genera convulsiones. La epilepsia es tratada en los territorios a través de su high banal médico tradicional, pero indudablemente entonces cuando se presentan estos casos terminan pues como siendo trasladados a las cabeceras urbanas porque se agravan, ¿cierto? Y llega un momento donde el Jaibana dice no puedo continuar con el proceso porque ya pareciera que es otra cosa. Y ahí es cuando entonces, por ejemplo, las familias acceden y hacen un traslado a los centros hospitalarios y ahí ya empieza pues como todo el proceso de atención y de identificación de que es una enfermedad pues neurológica. Lo mismo sucede, por ejemplo, con casos como el VIH, donde para las comunidades y de pronto para muchos no es, pues o sea, los hombres, por ejemplo, el tema de la protección con el preservativo y eso aún es un poco rechazado. Entonces se presenta, por ejemplo, en las comunidades en Vera del Chocó este tipo de ITS. Y a la hora de hablar con ellos y de señalarles que es un tratamiento para toda su vida y que con esto pueden lograr pues como estabilizarse, es complejo porque el entendimiento de ellos y la adherencia a los tratamientos es poco efectiva, ¿cierto? Y también porque no hay, o sea, incluso hay palabras que en su lengua no tienen cómo explicarse.
no hay una manera de explicar, por ejemplo, que el VIH es para toda la vida, ¿cierto? Y lo mismo, por ejemplo, la epilepsia. Entonces, este caso justamente es desde un pequeño que presenta inicialmente una tuberculosis meningia y, y bueno, fue tratado todo el tiempo con médico tradicional, la situación agravó, la fiebre subió demasiado y pues ya había un daño neurológico, fue tratado en el Hospital San Vicente, pero digamos pues como todas las secuelas con las que quedó frente a esta tuberculosis meningia. Ya de ahí empieza un proceso de restablecimiento de derechos y digamos que hay una mejoría y una estabilización de su salud, pero no hay un ejercicio desde el modelo de enfoque diferencial en cuanto a cómo explicarle a la familia y cómo generar en la familia esta conciencia de, bueno, ya el niño quedó con unas secuelas y una situación de salud que requiere un tratamiento constante. La familia, cuando el niño es pues, retornado nuevamente a su familia después de un tratamiento como de 2 años y medio, el niño vuelve a su comunidad, a su territorio y no se genera como esa articulación incluso con el sistema de salud. Entonces la abuela, quien es la cuidadora, no, incluso no va pues de manera constante por los medicamentos, ni accede pues como a estar constantemente llevándola a las revisiones. Y es ahí donde nos encontramos ya posteriormente con que el niño ingresa nuevamente a hospitalización porque desde el año 2024, por ejemplo, no recibía el tratamiento. Entonces, pues, indudablemente los síntomas empeoraron y pues tristemente el niño tiene que ingresar nuevamente como al sistema de protección. Entonces, la pregunta, por ejemplo, aquí con el tema del modelo de enfoque diferencial de derechos y cuando hablamos de esas brechas, digamos desde nuestra perspectiva occidental, es fácil pensar que la señora fue descuidada, que la señora en términos de derechos fue negligente con el cuidado del nieto, pero en realidad es que no hubo una aplicación como debería de ser del modelo de enfoque diferencial, para que la señora entendiera, para que el médico tradicional entendiera y pudieran hacerle ese seguimiento. Y lo mismo también, digámoslo, desde los gestores de salud allá en territorio de su EPS. Bueno, la información que nosotros les trajimos, yo creo que ya por aquí vamos cerrando nuestra presentación. No sin antes decirles que nosotros como Rizoma somos una sociedad de beneficio de interés colectivo que trabaja por el desarrollo y el bienestar. Y dentro de nuestros servicios tenemos un paquete de servicios ya planificados para la implementación de esta resolución. Ahí como dándonos el champú publicitario antes de continuar con el panel y con el permiso pues de la señora Yasmín y el Colegio Nacional de Química Farmacéutica. Muchas gracias. Ahora sí, las preguntas y conversemos. Bueno, señores, muchísimas gracias, doctora Erika, doctor Mauricio, por esta charla tan necesaria e interesante, partiendo de reconocer que somos un país multidiverso, que tenemos no solo biodiversidad a nivel de plantas, aves y demás, sino que tenemos muchísimas culturas, muchísimas etnias en nuestro país y que es necesario revisar que primero somos seres humanos, somos personas y tenemos que mirar este componente de integración cultural para poder también generar efectos y beneficios a nivel de salud
en lo que tiene que ver con las intervenciones farmacéuticas, los servicios farmacéuticos como tal, que ya ustedes nos han mostrado que por ley se deben implementar. Asimismo, cuando trabajamos con temas de, por ejemplo, en plantas medicinales, lo que tiene que ver con el conocimiento ancestral y desarrollo de propuestas de negocio sostenible, de negocios verdes, donde hay que interactuar con las comunidades, respetar, aceptar, entender sus conceptos de salud, sus temas del conocimiento ancestral, para en un momento dado nosotros como farmacéuticos desarrollar preparaciones farmacéuticas a base de ingredientes naturales, partiendo del conocimiento eh, ancestral y popular de las diferentes comunidades. Entonces, una de las preguntas que tenemos acá sería, ¿cuáles serían las herramientas para realizar un diagnóstico y aplicar el modelo étnico en el sector farmacéutico como tal? Tienen 2 minutos para responder. Bueno, las herramientas tienen que ver más que todo con las fases en las que tengo planificado la aplicación del modelo, ¿cierto? Las herramientas como tal tienen que ver entonces con eso. Herramientas diagnósticas, herramientas de aplicación y herramientas de implementación y monitoreo. Todo eso tiene que ver incluso con sistemas integrados de gestión de la calidad, ¿sí? Eh, en cuanto a lo primero, a cómo aplicar, hay que hacer primero un diagnóstico. Eso es lo principal. Si yo no sé qué comunidades están dentro de mi área de influencia, de cuáles son qué comunidades indígenas son mis stockholders, eh, quiénes son los que yo atiendo, a qué comunidades pertenecen, qué tan lejos están de mis sedes de atención, no voy a poder tener soluciones reales para la aplicabilidad del modelo. Entonces, las herramientas dependen es de las fases. En esta primera fase de diagnóstico, cartografía social, entrevistas, eh, dependiendo de la necesidad que usted tenga. Muy bien. Sí, pues eh, hay que identificar y conocer y a las comunidades y también no perder de vista el marco regulatorio, pero definitivamente lo que nos va a orientar va a ser cuál es el objetivo de lo que queremos hacer cuando estamos aplicando este enfoque, que recuerden que es un enfoque diferencial, pero en este caso nos estamos refiriendo a un nivel de diferenciación con respecto a los diferentes tipos de etnias que podemos encontrar dentro de la población que nos toque atender, nos corresponda. Bueno, una segunda pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias para implementar este enfoque en el sector farmacéutico en el concepto de ustedes, de acuerdo a la experiencia que tienen? Bueno, yo creo que la estrategia más eficiente sería la adecuación sociocultural de los servicios. ¿Sí? Cuando yo ya tengo mi caracterización, debo hacer la adecuación de mis servicios a esos elementos que me arrojó el diagnóstico. ¿Cómo hacer esa adecuación sociocultural de servicios? La aplicación de inteligencia artificiales, herramientas estadísticas, databases, el Power BI, este tipo de herramientas que me generen sistemas eh, para la recolección de datos que me permitan prestar el servicio eficientemente.
Hay un asunto ahí que es importante, pues considero yo a resaltar y es, teniendo en cuenta lo que inicialmente decía Mauricio frente a la cartografía social, a esta caracterización, ¿cierto? Eh, Esto nos permite, por ejemplo, identificar qué lenguas tienen los pueblos indígenas o los cuales atiende, por ejemplo, nuestra entidad, ¿cierto? Y ya con esto, que es muy importante también tenerlo en cuenta, es que las comunidades indígenas aún son muy de la oralidad, ¿cierto? Y que si bien de pronto muchas de las lenguas tienen su escritura, en su mayoría no. Entonces es importante que dentro de estas herramientas y dentro de estas estrategias para esa implementación, siempre pensemos en que la comunicación llegue de una manera oral, ¿cierto? Que llegue a ellos desde la oralidad. Y los pueblos indígenas en especial tienen la tradición oral como una forma de transmisión de conocimientos y saberes. De hecho, para muchos temas es necesario recuperar esos conocimientos que con el paso del tiempo se pierden de generación en generación. En ocasiones eh, se pueden perder. Bueno, acá la última pregunta para leer los comentarios y preguntas que hay en el chat. Hay que mencionar también que pues muchos colegas que están acá en el Congreso han solicitaron inclusive las grabaciones de esta actividad porque el marco del Congreso no pudieron conectarse en directo. Pero bueno, la tercera pregunta, ¿cuáles son las oportunidades y retos que tiene la implementación de este enfoque? Bueno, entre lo que son oportunidades y retos de la implementación del enfoque de modelo diferencial en el sistema, oportunidades hay todas son las oportunidades de mejora, porque el asunto del enfoque diferencial de derechos en el sistema de salud colombiano, aunque la Corte Constitucional lleva exigiéndolo hace más de 20 años, eh, su aplicabilidad ha sido muy baja y es a partir de las normatividades de los últimos 8 años más o menos en que se ha venido introduciendo este tema. ¿Sí? Yo hace más o menos unos 16, 17 años trabajé con el tema de tuberculosis y el asunto de la adherencia a tratamiento, la consecución del tratamiento, la dispensación del tratamiento, que es muy específico para tuberculosis, y usted no le puede dar la pastilla al paciente y vaya para la casa y tómesela, no, usted tiene que supervisar que la tomen, ¿cierto? Eh, con estas comunidades indígenas era demasiado complicado, primero, porque no había una relación directa entre el médico tradicional con el médico blanco o mestizo, ¿cierto? Y entonces, por lo general, el Jaibaná le decía al paciente, no, no va a tomar esas pepas, que esas pepas son medicina blanca y esa medicina blanca es lo que lo va a enfermar o es lo que lo tiene enfermo, ¿cierto? Entonces, mira que te estoy contando eso hace más o menos 15 años, ahorita es un poquito más menos complicado que los Jaibaná comprendan que puede haber una relación entre la medicina de ellos y la medicina de nosotros, ¿cierto? Y que la, la comunicación entre las dos medicinas van a ayudar al mejoramiento de la salud de la persona. Entonces, como oportunidades, yo veo que hay oportunidades de mejora en todo el sistema, ¿cierto? En todo el sistema específicamente hablando de ese artículo 9.2, que dice que es que la información debe estar en lenguas indígenas. Cuando me dice la norma es que la información tiene que estar en lenguas indígenas, me está de entrada diciendo, tenés que adecuar todo tu sistema de atención al modelo de enfoque diferencial.
En este caso, tenés que tener para la población indígena toda la información traducida, ¿sí? Pero también debes tener todo tu sistema adecuado a todo el modelo, porque igual vas a tratar con personas diversas, con adultos mayores, con niños, niñas y adolescentes, con mujeres obviamente, ¿sí? Y con discapacitados. Además de población migrante, ¿sí? Que también entra dentro de esos procesos de diferenciación. Entonces, como oportunidades todas, ¿sí? El reto, ¿cuál es el reto? Que podamos, dentro de lo que el modelo de salud nos permite, dentro de su estructura, podamos desarrollar los objetivos del Estado social y democrático de derecho en cuanto al goce efectivo, eficiente e ineludible del derecho a la salud. Sí, muchísimas gracias, doctores Erika y Mauricio. Esto nos quiere también, pues, eh, dejando claro de que definitivamente el enfoque étnico o en general aplicar un enfoque diferencial es crucial para lograr elementos de equidad para toda la población. Y eso es sumamente importante eh, porque esto va a permitir mejorar la atención, pero también se van a requerir equilibrio entre lo ético, lo económico, porque pues todo genera un costo, ¿no? Para la implementación, pero definitivamente puede ser una herramienta muy valiosa para mejorar la equidad, el acceso a los medicamentos y también cuando tenemos en cuenta las diferenciaciones étnicas, que también esa cosmovisión sobre salud, sus prácticas de bienestar y demás, nos pueden llevar a que tengamos una mejor eficacia clínica, una mejor adherencia cuando nosotros lo logramos entender a la medicación. Entonces es muy, muy interesante. Voy a leer acá, eh, dice Juan Carlos Mesa, la norma establece para estos procesos de integración con enfoque diferencial la participación de las organizaciones indígenas o raizales, el apoyo a las instituciones prestadoras respecto a la inclusión de personas preparadas que hacen parte de las organizaciones indígenas que puedan ser contactadas, por ejemplo, para la traducción y explicación del procedimiento médico o tratamiento para la atención de su condición de salud. ¿Qué nos comentan los doctores Erika y Mauricio? La norma no es específica como en señalar quiénes serían los prestadores como de estos servicios, pero sí es importante lo que señala Juan, ¿cierto? Y es que los enlaces técnicos de las alcaldías, también las comunidades indígenas están organizadas a través de asociaciones, ellos prestan estos servicios. Y una cosa pues muy importante también, sobre todo en el modelo de enfoque diferencial desde lo indígena es, y porque las comunidades han hecho estas solicitudes y estas peticiones de manera muy fehaciente, y es que sean ellos mismos quienes sean los contratados, por ejemplo, para poder apoyar este tipo de procesos y de servicios. Decir que no se busque, no sé, digamos alguien externo que aprendió la lengua, sino que sea alguien propiamente de su comunidad quien se busque para estas atenciones. Y sí, por ejemplo, las alcaldías municipales tienen enlaces étnicos. Antioquia cuenta con la Organización Indígena de Antioquia, que también pues converge a todos los cabildos de todo el departamento. Y así sé que en todos los departamentos hay unas asociaciones que convergen estos cabildos. Además, porque también es importante en esa interrelación de los médicos tradicionales con los médicos occidentales, que se haga por medio, por ejemplo, de este tipo de enlaces. Muchísimas gracias, Erika. El colega de la Renacer, Ricardo Mier, si mal no estoy.
¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Ricardo, Renacer desea participar. Micrófono. Ya abrí micrófono. Aló, ¿me Sí, escuchan? señor. Sí, señor, adelante, por favor. Muy buenas noches para todos. Ya la compañera Yamín dijo mi nombre. Yo trabajo en un hospital intercultural departamental Renacer. Nosotros acá tenemos ya implementado ese enfoque. Nosotros manejamos 7 etnias: Curripaco, Piapoco, Puinabe, Sicuani, Yeral, Tucano y Baniba. ¿Cómo es el enfoque que hacemos acá en el hospital? Tenemos médicos tradicionales, médicos ancestrales y tenemos parteras ancestrales. O sea, ¿cómo es la participación? La participación es que si las distintas etnias quieren con su médico ancestral, se le da cabida con su médico ancestral. Contamos con una oficina de asuntos indígenas. Tenemos todas esas etnias, tenemos articuladores. O sea, cuando ellos van a el que no habla español, tenemos articuladores. Los mismos articuladores lo llevan cuando lo va a atender la medicina tradicional. Ellos lo llevan, lo acompañan, bien, los acompañan hasta buscar los medicamentos, cuando es con la medicina tradicional de nosotros. Pero como tienen esa opción, ellos escogen. Pero acá tenemos, creo que ese modelo, acá tenemos la Oficina de Asuntos Indígenas, la Gobernación tiene la Oficina de Asuntos Indígenas y ahí estamos trabajando mancomunadamente. Es más, yo tengo un proyecto. Mi proyecto consiste en el montaje de una farmacia ancestral, una farmacia con ese enfoque, combinando lo ancestral con la medicina de nosotros, la medicina alopática. Y si es caso, trabajarlo también con medicina homeopática. Ese era el aporte de Renacer. Compañera Muchas- Yasmín, Sí, señor, muchísimas gracias, Ricardo, muy amable. Joan Eh, Sepúlveda, o Disculpa, excelente aporte de Renacer. Lo que él nos está describiendo sobre su organización es todo lo que el modelo y esta norma del 2025 nos dice que debemos hacer. ¿Sí? Eh, lo que me imagino que en Renacer deben hacer un diagnóstico, pues revisar nuevamente la norma y ajustar lo poco que les hace falta. Me imagino sí, que las traducciones en sus canales de atención, pues en la página web, de cartillas o cosas así. Pero el resto del sistema ya lo tienen montado. así es, excelente. compañero. O sea, estamos ideando las cartillas con los distintos articuladores, implementar las cartillas para las comunidades. La ventaja que tenemos con los articuladores es que ellos le hacen la explicación a cada uno de sus etnias. Por decir algo, si llega un curripaco, tenemos articulador curripaco. Si llega un piapoco, tenemos articulador piapoco. Si llega Puinave, también tenemos articulador. Entonces, esa es la gran ventaja con que cuento ahorita el hospital, porque nosotros manejamos 7 etnias. Si llega Sicuani, tenemos como quien lo guíe dentro del hospital, dentro de ir al médico, dentro de cómo va a buscar los medicamentos, la explicación en la lengua materna, con Gerard, con Tucano y con Baníbar. Ya, sí, hay que ajustarle poquitas cosas. Sobre todo porque aquí, como esto es con enfoque intercultural, y acá, como les comenté ahorita, tenemos la Oficina de Asuntos Indígenas en el hospital y la gobernación también tiene su Oficina de Asuntos Indígenas. El hospital se llama Hospital Departamental Intercultural Renacer. Excelente, Ricardo. Si mal no estoy, Ricardo está conectado desde el Guainía, ¿cierto, Ya le digo, Ricardo? desde la tierra de muchas aguas, departamento de Sí. Guainía. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Joan Sepúlveda, por favor, nuestro vicepresidente nacional, muchas gracias por conectarte. Adelante.
Joan. Ah, Hola, ¿me escuchan? sí, señora, adelante, por favor. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a los conferencistas, muchísimas gracias a los asistentes. Consideramos que este es un tema muy relevante para la profesión farmacéutica. Los que me conocen en este tema de discusión sobre los gestores farmacéuticos saben que durante mucho tiempo manifestamos la necesidad de que existiera una norma específica para lo que se denominó por mucho tiempo operadores logísticos y que finalmente en el año 2025 se genera esta norma que nos presentan el día de hoy, que es la norma que regula la operación de los gestores farmacéuticos. Y analizando esa norma, cuando encontramos el tema del enfoque étnico diferencial, creo que es un gran elemento de avance para que desde el sector farmacéutico comencemos a integrar todas las comunidades que son objeto de nuestros servicios. En ese orden de ideas, celebro, por ejemplo, hoy lo hablaba con la doctora Ángela Caro de la Universidad Javeriana, que me comentaba que están pensando integrar dentro de su plan de formación una cátedra o un curso específicamente de lo que ellos están denominando hoy antropología farmacéutica. Yo les comentaba que incluso cuando hice mi pregrado en la Universidad de Antioquia, tuve la oportunidad también de tener en el pregrado un curso de antropología que nos ayuda un poco a entender estas cosmovisiones diferentes de las comunidades que son muy complejas para nosotros visto desde el modelo de atención de la medicina occidental. Mi comentario va más enfocado hacia cómo desde los servicios farmacéuticos podemos hacer esta integración entre los conocimientos ancestrales y la medicina occidental, sobre todo en un tema que trató Mauricio, que es los eventos adversos que se pueden presentar con la utilización de medicina alopática junto con la utilización de medicamentos ancestrales en las comunidades. Para los farmacéuticos es muy claro que se pueden presentar en muchos casos interacciones entre las preparaciones ancestrales que contienen ingredientes derivados de la naturaleza y los medicamentos que nosotros dispensamos desde lo que tenemos en el catálogo terapéutico desde la medicina occidental alopática. Entonces es muy importante tener este tipo de conversaciones con las comunidades y lograr integrar nuestros conocimientos de parte y parte para siempre trabajar en pro de la seguridad del paciente. Entonces, pues muchísimas gracias por esta conferencia y, y mi pregunta de pronto, o lo que quisiera de pronto que me comentaran un poquito más, es cómo lograr esa integración adecuada, ese diálogo de saberes, porque de pronto, y esa es mi visión muy personal, a veces desde nuestra cosmogonía occidental demeritamos un poco esos sistemas terapéuticos de las comunidades ancestrales y necesitamos aprender a respetar esos conocimientos y a integrarlos adecuadamente dentro de nuestros modelos de atención. Entonces, pues muchas gracias y simplemente quisiera escuchar cómo esa disertación acerca de cómo lograr integrar adecuadamente esos conocimientos y cómo darle esa relevancia y ese respeto que se le debe dar a las comunidades ancestrales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Excelente aporte. Doctora Erika, doctor Mauricio, adelante. Bueno, ¿cómo integrarlo? A mí se me viene a la cabeza solo una estrategia, diálogo. ¿Sí? La única manera de integrar un sistema con el otro es a través del diálogo y el diálogo de saberes.
y que eso sea eficiente en la transmisión de esos conocimientos y que podamos eh, hacer una trazabilidad entre esos dos saberes, creo que una estrategia o una herramienta que he visto por ahí en varias publicaciones, eh, que habla sobre espere que se me va, el vademecum tradicional, ¿cierto? Entonces, me parece que una estrategia sería a través del diálogo entre el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, que es el que aglutina a todos los químicos farmacéuticos del país y que puede generar puede convertir, pues es un nódulo, un centro, ¿sí? En el que convergen todos ustedes del sector, pueda con las asociaciones indígenas trabajar el tema desde, no sé, semilleros de investigación, por ejemplo, en universidades o en los colegios, inclusive en los colegios de los resguardos, empezar a hacer ese trabajo, ¿sí? Eh, para poder hacer una integración hay que integrarse con la comunidad. Desde afuera no se puede hacer. El trabajo en conjunto con ellos es lo que nos va a permitir eh, hacer esa relación entre sus saberes y nuestros saberes. Así es, hay que integrarse, reconocer a nuestros eh, habitantes, miembros de diferentes etnias en la población y trabajar de manera conjunta. Muy buena idea, pues Joan creo que tomó nota de la propuesta. Por acá ya para cerrar hago la siguiente lectura. José dice, celebro esta categoría de conversación, es una reflexión particularmente valiosa para una profesión de la salud centrada en el medicamento que se resiste a avanzar en enfocarse en las personas, la familia y la comunidad, particularmente en un país pluriétnico, multicultural, en donde la medicina tradicional es el denominador común. Entonces, sabemos que muchas comunidades siguen utilizando la medicina tradicional como la principal herramienta terapéutica para diferentes eh, afecciones y bueno, nosotros somos profesionales de la salud, todos los químicos farmacéuticos, y tenemos la misión de aportar a poder mejorar cada día el acceso, la equidad y que los medicamentos sean más eficaces. Entonces, pues, bienvenidos todos estos temas a sus jueves farmacéuticos, que desde la Unidad Regional Valle seguiremos organizando y tratando de contribuir a la formación de todos los colegas. Entonces, pues, no siendo más compañeros, muchísimas no, ¿qué? Perdón, muchísimas gracias. Ya me voy. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, a todos los colegas que se conectaron, a nuestros conferencistas, excelente, felicitaciones por la labor que vienen realizando. Muy, muy buena charla, interesantísima. Y bueno, nos vemos el próximo jueves farmacéutico. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias al colegio por invitarnos a esta charla y reiterarles nuevamente, aquí está nuestro número de contacto, quien desee eh, asesoría en este tema, con mucho gusto estamos para atenderlos. Muy amables, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos, feliz noche.